Doctor Gálvez, bienvenido a Exitosa, gracias por participar. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Macé. Para mí es un placer poder conversar con usted sobre temas de importancia para la población, como son las enfermedades cardiovasculares. Mucho gusto, encantado. Gracias, doctor. Doctor, en su experiencia, en su día a día y aquí en el Perú, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que van a resultar de enfermedades cardiovasculares? ¿Qué nos puede decir? Sí, hay varios síntomas que para los cardiólogos son señales de alarma en las cuales debemos examinar, chequear o realizar algún examen complementario a los pacientes. Entre estos tenemos uno, el dolor torácico, el dolor en el pecho. Algunos le llaman precordalia, angina de pecho. Sabemos que el dolor puede obedecer a muchas causas, pero una de las causas es el corazón. Otro de los síntomas importantes es el cansancio que las personas tienen. Este cansancio se llama disnea, una dificultad para respirar cuando uno realiza esfuerzo. Habitualmente el cansancio, la disnea de origen cardíaco, es una disnea progresiva. Primero será a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos y se hace en reposo. Y cuando ya se hace en reposo, incluso puede aparecer una disnea, una dificultad para respirar que aparece en las noches como sensación de ahogos que lo despierta al paciente y eso se llama disnea paroxística nocturna. Y cuando el paciente está en horizontal y no puede, digamos, tolerar estar con almohadas bajitas, se llama ortopnea. Es otra forma de disnea, como comprenderá. Este síntoma, no todas las disneas o los cansancios o la dificultad para respirar son problemas cardíacos. Estas características nos aproximan al médico para hacernos notar que puede ser el corazón y hay que chequear al paciente. Otro síntoma importante son las palpitaciones. Estas palpitaciones pueden ser rápidas o pueden ser lentas o pueden ser irregulares. Todas ellas pueden obedecer a algunas arritmias que van desde formas leves hasta formas graves e incluso algún tipo de arritmia puede causar muerte súbita en los pacientes. La mayoría de veces, cuando las palpitaciones no producen cambios, alteraciones hemodinámicas o trastornos de conciencia, mareos, pueden ser, digamos, palpitaciones benignas, habitualmente producidas por la situación de estrés, la misma pandemia, el aislamiento, el estar en casa permanentemente, las preocupaciones con la salud de los familiares. Esas son palpitaciones que son producidas por descargas de mediadores que el propio organismo los produce, como son la adrenalina, las catecolaminas. Estas palpitaciones pueden ser benignas, pueden ser por ansiedad, por tensión emocional, pero hay otras que pueden ser por enfermedad, ¿no? Enfermedad ya sea del sistema eléctrico del corazón o enfermedades estructurales en el corazón, que pueden ser de las válvulas o de los músculos, por ejemplo, o producto de un infarto. Otro síntoma importante que los cardiólogos siempre prestamos atención es la pérdida de conocimiento. Cuando esa pérdida de conocimiento es súbita, pierde la conciencia y el tono postural, es decir, la capacidad para mantenerse de pie y dura un periodo corto de que pueden ir desde algunos segundos hasta pocos minutos, con una recuperación inmediata, la persona que se ha perdido el conocimiento, se ha desmayado, puede recuperarse. Eso se llama síncope. Síncope es una pérdida de conciencia súbita, pérdida de la capacidad para mantenerse de pie y es de recuperación rápida sin ninguna secuela aparente, porque por dentro puede haber una enfermedad grave. Otra de las señales de enfermedad cardíaca que también puede presentarse en otras enfermedades es la hinchazón en los pies, los edemas en ambas piernas. Los edemas habitualmente pueden obedecer a muchas causas, problemas renales, problemas incluso de desnutrición, falta de proteínas, problemas cardíacos, problemas en la circulación venosa, a veces por varices o insuficiencia venosa o trombosis. Pueden obedecer a algunos medicamentos vasodilatadores que se usan en pacientes hipertensos como de la familia del amlodipino, nifedipino, que son, al ser vasodilatadores, mandan circulación a las extremidades, pero al no haber un buen retorno venoso, las piernas pueden hincharse, ¿no? Por un efecto vasodilatador. Entonces, el edema es un síntoma de alerta para poder chequear también el corazón. Cuando hay enfermedades en el lado derecho del corazón, pueden traducirse en edema, crecimiento del hígado, retención de líquido en el abdomen, dilatación de las venas del cuello, etcétera.
Entonces, estos son los principales síntomas. Hay muchos otros más que los pacientes refieren, pero sin embargo, clínicamente nosotros podemos ir descartando. Pero cuando estos síntomas se presentan en personas que tienen factores de riesgo, ya la probabilidad de una enfermedad cardíaca se va incrementando. Por ejemplo, ¿de qué factores de riesgo hablamos? Una persona joven que ha tenido artralgias, faringoamigdalitis, infecciones de garganta por estreptococos, que tiene dolores articulares, uno puede pensar que puede tener una enfermedad reumática al corazón, una cardiopatía reumática que afecta principalmente a las válvulas. Una persona que es diabética, hipertensa, ha fumado, tiene el colesterol elevado o tiene familiares que a temprana edad han tenido infarto, estos son factores de riesgo para que la persona pueda desarrollar infartos. Si el paciente tiene dolor de pecho, es diabético o tiene algún otro factor de riesgo, siempre hay que pensar que puede haber enfermedad en las arterias coronarias. Y esta enfermedad en las arterias coronarias en realidad puede tener dos formas, como una forma crónica que produce un dolor en el pecho al realizar esfuerzos, al tener una preocupación, al caminar, al subir escaleras. Esa enfermedad crónica que es producida por una acumulación de grasa y células en las arterias, en el interior de las arterias coronarias, que son los llamados ateromas, o sea, por una enfermedad que se llama la arterioesclerosis coronaria, se produce una obstrucción progresiva, que generalmente empieza a temprana edad, entre los 30 a 40 años. Esta enfermedad va progresando y va obstruyendo el interior. Es como una tubería que se va llenando de sarro y va creando una acumulación de desechos o de células, en el caso de las arterias coronarias, de células inflamatorias, de grasa, grasa mala, colesterol malo, triglicéridos, que se van acumulando y va formando un ateroma. Este ateroma va causando una obstrucción progresiva a lo largo de los años. Y el paciente, cuando esta obstrucción va más allá del 70% en las arterias, principalmente, el paciente puede tener un síntoma que se llama angina de pecho. La angina de pecho no es más que un dolor en el pecho, por lo generalmente es opresivo, que se irradia al cuello o se irradia al brazo izquierdo o está en la boca del estómago, en el epigastrio, y confunde mucho con enfermedades digestivas. Y puede ser el corazón. Se presenta, como le dije, en los esfuerzos, a grandes, medianos, pequeños esfuerzos, y ya cuando se presenta en reposo, ese dolor puede ser un aviso de un infarto, de una angina inestable, de otro tipo de enfermedad. Entonces, cuando estos ateromas comprometen progresivamente y crónicamente al corazón, se llaman angina de pecho. Pero cuando estas ateromas se fracturan, se fisuran, se rompen en la pared del ateroma, esto va a activar la acumulación de ciertos factores de coagulación, de células que promueven la coagulación o de elementos sanguíneos como las plaquetas, que van a formar un coágulo. Y cuando ese coágulo se forma, ya hablamos de otra enfermedad que son los síndromes coronarios agudos. Y entre estos síndromes coronarios agudos que obligan a los pacientes a ir a emergencia está el infarto agudo de miocardio. Existe un punto medio entre estas dos formas, que es la angina de pecho y el infarto, que es la angina inestable, en la cual esos coagulitos no han llegado a obstruir, o no han llegado a moverse del lugar, y el paciente ha hecho no solo el ateroma, sino una contracción de la pared. La arteria coronaria, en su pared, tiene músculo, un músculo liso. Ese músculo se contrae como consecuencia de un estímulo, y eso al contraerse va a disminuir la irrigación del músculo cardíaco y va a provocar lo que se llama una angina inestable. O sea, el dolor de pecho, sobre todo con determinadas características en personas que tienen factores de riesgo, es una señal muy importante que los cardiólogos o los médicos en general debemos prestar atención, debemos derivar a un cardiólogo, porque van a existir una serie de pruebas confirmatorias para saber poder, lo que nosotros llamamos hacer una estratificación de riesgo de la enfermedad, y poder saber si este paciente necesita alguna prueba invasiva, un cateterismo cardíaco, pueda requerir un bypass, puede colocarse un stent, etcétera. Entonces, la angina de pecho es un síntoma de cronicidad, y el dolor de pecho intenso, en reposo, con sudoración, es una señal de una enfermedad aguda. Las personas no deben quedarse en casa, sino buscar una atención de emergencia en los establecimientos de salud que tengan, tengan capacidad para atender de emergencia, y si es un hospital grande, mejor todavía, porque van a tener mejor capacidad para tratar a los pacientes. Ok, doctor Gálvez. Esas son las señales de alarma, doctor. Sí, dos preguntas puntuales que ya nos gana el tiempo, para que las personas que le escuchan recuerden o afirmen sus conocimientos.
¿Cuándo se hace un mapa cardíaco y qué cosa es un mapa cardíaco? El mapa viene de unas siglas en castellano que se llaman monitoreo ambulatorio de presión arterial. El mapa es una prueba no invasiva que sirve primero puede servir para diagnosticar, para saber si una persona es hipertensa, porque a veces una emoción, llegan personas al consultorio, se me ha subido la presión y no saben si son hipertensas o es algo emotivo. Hay personas que llegan al consultorio de manera rutinaria, se ven al médico, se asustan y la presión se le sube. Uno lo examina, está con la presión alta y no puede diagnosticar solo con una medida si es hipertenso o no. Entonces el mapa nos permite, como su primera función es diagnosticar, es decir, por primera vez a una persona decirle o no que es hipertensa. La segunda función del mapa, que es el aparatito que se coloca en el brazo como si fuese un tensiómetro, que se coloca, el paciente lleva el aparatito a su casa, el aparato está programado automáticamente para medirle. La segunda función, aparte del diagnóstico, es poder evaluar la severidad del compromiso, cómo se comporta esa hipertensión, si fuese hipertenso, o sea, si es un hipertenso sistólico, diastólico, de día, de noche, cuán intenso, de qué grado, es de un grado leve, moderado o severo, viene con crisis, porque hay pacientes que hacen picos excesivos, esos picos pueden romper las arterias del cerebro y producir derrames. Entonces, sirve para estratificar su riesgo. Ya uno ha diagnosticado, ahora quiere saber cuánto riesgo tiene, cuál es el comportamiento, cuál es la severidad. Okay. La tercera función importante del mapa es que aquellos pacientes que ya saben que son hipertensos, que están en tratamiento con 1, 2 o 3 medicamentos y todavía están con variaciones, subidas de presión o bajadas de presión, el mapa sirve para hacer un control, un seguimiento. Un ajuste. A un ajuste de tratamiento cuando ese tratamiento no puede ser ajustado en el consultorio con una medida simple. Perfecto. El mapa da muchas medidas en 24 horas, da mucha información al médico y por lo tanto uno con mayor información puede tomar decisiones terapéuticas de mayor precisión en beneficio del paciente. Ok. Doctor David Gálvez, ¿qué días está usted en la Clínica La Luz? Bueno, yo me encuentro, tenemos un equipo de cardiología, yo me encuentro lunes, martes y viernes en las tardes en Clínica La Luz, pero tenemos un equipo de cardiólogos, hay varias sedes, a la sede central, donde está nuestro equipo, hay sedes también en varios distritos, y tenemos un equipo de profesionales de primerísimo nivel, o sea, no necesariamente pueden sacar conmigo las citas, tenemos un servicio muy amplio, pero yo encantado de recibirlos del doctor Mate, encantadísimo. Okay. Gracias, de ayudar y servir. Muchas gracias por su participación. He conversado con el doctor David Gálvez Caballero, médico del staff de cardiólogos de la Clínica La Luz.